Daniel, Ignacio, muchísimas gracias por participar en este evento. Para nosotros es un orgullo teneros aquí, tener a Google con nosotros. Y sin más, os dejo con vuestra presentación. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Anselmo, gracias por la introducción. Pues nada, por nuestra parte también es un placer poder asistir hoy a este evento y poder compartir con vosotros algo que nos gusta tanto, particularmente a Dani y a mí. Y durante el día de hoy vamos a hablar de expansión internacional con Google y vamos a ver pues cuál ha sido la evolución del comercio electrónico, cuál es el momento presente y en el que estamos para poder entender lo que nos viene por delante y aprovechar la oportunidad que como marketplaces el futuro tiene preparada para nosotros. En la agenda de hoy hablaremos de la evolución del comercio electrónico, hablaremos del presente y hablaremos del futuro y al final hablaremos de las dudas que tengáis vosotros y responderemos a las preguntas que vayan apareciendo. Dani, ¿nos presentamos o nos damos por presentados? Creo que hemos tenido una muy buena presentación. Me parece bien. Pues nada, te paso el testigo. Estupendo. Gracias, Ignacio, y buenos días a todos. Encantados de participar en esta ponencia. Como decía mi compañero Ignacio, vamos a hacer una revisión muy rápida con muchos datos, como nos gusta en Google. Vamos a traer también mucha información, ¿no?, del terreno sobre cómo está evolucionando el comercio electrónico internacional. Lo hemos dividido en dos bloques, como habéis visto, y esta primera parte del presente queremos daros un poco de contexto, aunque la mayoría de los asistentes probablemente ya lo conozcan en profundidad de cómo está esta situación, ¿no?, del e-commerce internacional, del comercio internacional, de las compras transfronterizas, para poner un poco el contexto. Y después mi compañero Ignacio avanzará muchas pinceladas sobre, desde Google, ¿no?, cómo vemos este futuro de las compras online internacionales. Y es que para entender ese presente tenemos que entender que ahora mismo hay tres tendencias que están dirigiendo, ¿no?, esta expansión internacional de las empresas, de muchas de estas pymes. Como comentabais, pues son muchos de los clientes con los que trabajamos en nuestro día a día y estamos acostumbrados a ver muchos de estos retos, ¿no? No nos son ajenos o extraños, estamos acostumbrados a ayudar a pequeñas y medianas empresas a navegarlo. Vemos tres retos principales, ¿no? Uno de ellos, obviamente, ya lo estamos viendo este año, ¿no?, es la internacionalización de la economía global, una expectativa de que crezca aproximadamente el comercio internacional un 7% únicamente en 2021, aunque sí que estamos viendo que esa recuperación, ¿no?, después del COVID se está realizando a diferentes ritmos. Y ahora vamos a mostrar más información. Estamos viendo algunas regiones, por ejemplo, como Latinoamérica, que están acelerando esa digitalización muchísimo más rápido. Y aprovechando ese tema de digitalización, lógicamente, eso va unido, ¿no?, con la internacionalización. La transformación digital está abriendo la oportunidad también a muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, también grandes, pero sobre todo pequeñas y medianas que hasta ahora quizá no habían dado ese paso a la digitalización, y estamos viendo que ese proceso de transformación se ha acelerado 6 años. Lo que hubiéramos tardado en llegar ahí unos 6 años al ritmo previo, lo hemos hecho apenas en un par, gracias a o a pesar de el confinamiento, el COVID y todo el cambio a online. Y todo eso también está teniendo un impacto en el comportamiento del consumidor, como no puede ser de otra manera, ¿no? También se ha adaptado no solo los negocios, sino la propia demanda del cliente. Ahora es una demanda digital más alta que nunca, muy exigente. Vamos a ver también más datos sobre qué esperan los consumidores y estamos viendo que, de hecho, las compras transfronterizas son entre un 15 y un 25% más frecuente. Y es que el e-commerce está ganando terreno de manera muy acelerada entre los consumidores. Aquí tenemos una proyección de eMarketer sobre lo que esperamos, ¿no?, a nivel global, en este caso, ventas de e-commerce, la aceleración que esperamos, ¿no? Sí que estamos viendo que 2020 vio un periodo de aceleración, en este caso es la línea roja, ¿no?, anual, muy elevado. No esperamos que se mantenga tan rápido, pero como decíamos, ya solamente en 2020 hemos hecho un avance increíble, ¿no?, respecto a lo que se hubiera esperado, y estamos viendo que esto está teniendo también un impacto en cómo las empresas y las pymes se adaptan a este cambio.
En este mapa vemos que esa aceleración es relativamente desigual, como comentábamos al principio, ¿no? Sí que es verdad que se está digitalizando, las compras transfronterizas están creciendo de una manera muy acelerada, y sí que estamos viendo que hay diferentes regiones en el mundo, ¿no?, que están mostrando una aceleración más rápida que otras. Destacaba Latinoamérica, como podéis ver ahí, pero lógicamente gigantes como Norteamérica, particularmente Canadá y Estados Unidos, están teniendo una aceleración muy grande. Europa, vamos un pelín por detrás, pero tampoco estamos nada mal. Sorprendentemente Asia ya tenían mucho ganado, ¿no?, previamente en este ámbito, y la aceleración que tienen es sobre una base muy elevada. Y sí que están relativamente también cercanos a las cifras europeas, y África como vagón de cola en este caso de la digitalización. Y es que aquí vemos también dos tendencias, ¿no?, como conectábamos antes, y una oportunidad. Vemos esta explosión del e-commerce muy acelerada. En 2020 el equivalente a 5 años, estamos viendo que prácticamente son 6 años contando con 2021, y estamos viendo que también esas restricciones, que por suerte ya empiezan a retirarse y todos empezamos a volver a una vida relativamente más normal, ¿no? Sí que han hecho que mucha gente pues coja esa costumbre, ¿no?, de comprar online, y en muchos casos durante varios meses del año pasado la compra online era la única opción existente. Ni siquiera era un tema de elección, sino de pura necesidad, ¿no? Y viendo también esos clientes que han visto que la compra online es igual de sólida, igual de confiable, igual de buena que una compra física en la mayoría de los casos. Ahora, de hecho, veremos cómo lo han percibido los consumidores. Se está viendo que esa explosión es sostenida, ¿no? Estamos viendo que ese ritmo de aceleración igual decrece un poco en los próximos años, pero partimos de una base ya en 2021 muy acelerada. Y luego vemos también el tema del mercado global, ¿no? Esa digitalización ha abierto la puerta también a una internacionalización de manera paralela. Y es que el 71% de los consumidores europeos hace compras online cross-border, es decir, a través de las fronteras, compras internacionales, y esto se va a mantener en el tiempo, sino incluso crecer. De hecho, pre-COVID, el comercio electrónico ya crecía 2 veces más rápido que el doméstico, y después de esta explosión del e-commerce estamos viendo que el comercio electrónico internacional es, de hecho, el que más acelera, muy por encima, con un diferencial muy por encima del comercio doméstico. Y esto lo que está abriendo, y Ignacio y yo lo vemos todos los días, ¿no?, es una oportunidad para muchísimas empresas españolas, también internacionales, pero aquí barremos para casa y ayudamos a los nuestros, de cómo capturar, ¿no?, esta oportunidad para crecer, para surfear una ola que va a gran velocidad y que abre oportunidades, ya no solo acceder a clientes online en España, sino en el extranjero. Como decíamos, el comercio electrónico en los países de Europa crece aproximadamente 2 veces más deprisa que el doméstico, y estamos viendo, de hecho, que aproximadamente el 25%, un cuarto de las compras online transfronterizas, digamos, de las compras online son transfronterizas en el caso de los principales 16 países en la Unión Europea. De hecho, yendo un poco más, ¿no?, al panorama empresarial español, más concretamente, ¿no?, vemos que el 33% de las empresas españolas que venden online, que por suerte ya empiezan a ser la mayoría, ya exportan. Es decir, esa conexión de la que estábamos hablando, ¿no?, entre la digitalización y la internacionalización, se está realizando, y es algo que nosotros vemos también en el día a día. Muchos de nuestros clientes no somos nosotros quienes les tenemos que ofrecer la oportunidad de vender en el extranjero, sino que ellos mismos, ¿no?, nos consultan, dicen a qué país vamos, cómo lo hacemos, cómo vamos a organizar nuestro tema logístico, cómo vamos a asegurarnos de que nuestra página web esté preparada, etcétera. A pesar de que hay un 33%, y es una cifra bastante buena, como veis en la gráfica, de hecho, en tema de ventas online, España todavía tiene una cifra un poco baja, con un 21%, ¿no?, aunque estamos bastante por delante de países como Italia, incluso Alemania. Sí que es verdad que la cifra, por ejemplo, de empresas que venden a países extranjeros, pues probablemente inferior a lo que muchos de los asistentes aquí nos gustaría, ¿no? Cifras quizá más parecidas a los Países Bajos o incluso Irlanda, donde de hecho vivimos Ignacio y yo, quizás sería más interesante, es una aspiración a futuro, ¿no? Pero vamos a mantenernos en el presente y vamos a compartir con vosotros ahora rápidamente un estudio de Google sobre compras transfronterizas, ¿no? Vamos a daros esos datos un poco de cómo vemos que está
macro que hemos visto al comportamiento del consumidor. Y este estudio, muy extenso, y si a alguno de los asistentes le interesa tenerlo en completo, que no duden en contactar con los organizadores del evento y nosotros se lo enviaremos, lo agrupamos en 5 ejes principales, ¿no? En el tema de dónde comprar, esa decisión del usuario, ¿no? De compro doméstico, compro internacional, qué es lo que están comprando, ¿no? Porque hablamos a veces de compras de una manera muy abstracta, pero quizás hay determinados productos que se prefiere comprar en un mercado doméstico, otros que se tiene una tendencia más a la compra online internacional. ¿Cuál es esa experiencia de compra, ¿no? Que puede generar la recurrencia y cierto pegamento, ¿no? en esa compra y también generar un valor de cliente a largo plazo? Y también los retos que tiene el sector, ¿no? Que no son pocos también para prepararse, para seguir escalando, además del impacto del COVID. En el área de dónde comprar, ¿no? En este estudio lo que hemos visto es que al final los clientes y el hecho de que muchas de estas empresas estén internacionalizando, los clientes, uno de los factores, ¿no? Uno de los impulsores, como veis en la presentación de las compras transfronterizas, principal de ellos es el tema del precio, ¿no? Precisamente poder acceder a productos similares o incluso iguales a precios inferiores en compra online y en estos marketplaces es el principal foco, ¿no? del principal origen, el principal motivación para precisamente cambiar el comportamiento, ¿no? También tenemos otro interesante que a veces quizá no lo damos la importancia que tiene, y es que no siempre tenemos los mismos productos, ¿no? En un mercado doméstico que el internacional, y precisamente por eso casi de la mitad de los encuestados lo marcaban, ¿no? Como uno de los impulsores de esa compra transfronteriza. Y por último, al final también, pues que hay productos únicos, ¿no? que solo están en retailers extranjeros. O sea, que hay un tema de precio, variedad y vamos a ver también otros ejes, ¿no? Respecto a qué se compra. En este caso, como podéis ver ahí, ya no solo es el tema del precio, sino podemos ir un poco más al detalle. ¿Qué es lo que se está comprando? Vemos que el 62%, ¿no? de los encuestados europeos por esta encuesta de Google han comprado ropa y calzado. Es decir, estamos viendo que es una cifra bastante elevada y, de hecho, el 30%, como veis ahí, han comprado ropa y zapatos al menos una vez al mes. Es decir, estamos viendo que hay una compra de producto relativamente recurrente que además se une a que sea una compra transfronteriza, lo cual abre una oportunidad de mercado muy interesante para empresas que operen en esta vertical. Y luego también hay otros tipos de productos, ¿no? Electrodomésticos, electrónica, que es algo también bastante recurrente, o incluso artículos de actividades de tiempo libre, ¿no? Que también es algo relativamente sorprendente. Respecto hemos visto dónde compran, hemos visto el qué compran y ahora vamos a ver cuál es esa experiencia de compra, ¿no? Porque podemos traer a un usuario a nuestra página, ¿no? Para que compre un producto, pero si esa compra no es una experiencia positiva, no genera satisfacción, el cliente queda en una situación de desventaja, insatisfecho, por mucho esfuerzo que hagan esas empresas o las pymes con las que trabajamos todos los días, al final, donde realmente están esos márgenes, y todos los que estamos aquí lo sabemos, es en esa recurrencia, ¿no? O sea, la adquisición del cliente, sobre todo nosotros que nos dedicamos también al tema de la publicidad online, sabemos que esa primera compra tiene unos márgenes muy bajos o incluso se pierde dinero, ¿no? O sea, tenemos que generar esa segunda, tercera compra para realmente fidelizar al cliente y generar un valor para la empresa. Y aquí viene la parte muy interesante de esta encuesta a nivel europeo, y es que hemos visto que realmente apenas un 6% de todos los encuestados han tenido una situación, ¿no? Que les ha dejado insatisfechos o muy insatisfechos. Realmente tenemos muchísimo más cerca del 94% en este caso, de clientes que están entre una situación neutra, ¿no? Ni para un lado ni para otro, o están satisfechos o muy satisfechos. Y aquí vemos también la importancia de esos atributos, ¿no? De por qué de esa satisfacción o no. Un factor que hoy se comentará muchísimo y en conferencias posteriores es el tema de la fecha de entrega, ¿no? O sea, el usuario ahora espera inmediatez, espera hacer clic y que casi aparezca en la puerta de su casa el producto. En ese sentido, Amazon ha puesto las pilas a muchos de los pequeños jugadores, ¿no? En este mundo. Pero también hay otros factores importantes, además del precio que hablábamos ahí, como el tema de la localización del sitio web que vamos a ver ahora, ¿no? Que es el look and feel de la web, que esa sensación
que da una web cuando tú compras, por ejemplo, desde España en una página de una empresa francesa, no se sienta francesa en ese sentido, ¿no? Se sienta tan española como cualquier otra y que el usuario de alguna manera pues sienta que puede generar esa confianza, que es algo, es una página web confiable, ¿no? Que tiene unas garantías y esto también vemos que es una importancia muy importante, es un factor muy importante para los usuarios de cara a esa satisfacción. Luego también estamos viendo, ¿no?, el tema del precio, lo importante que es el tema de la localización web, como hablábamos, ese look and feel de la página web o el tema de entregas, etcétera. Aquí vemos que el tema del precio no es tan importante como quizá podría parecer, ¿no? Es decir, está un usuario dispuesto, por ejemplo, a comprar en una página, ¿no?, que no esté localizada, que no tenga una página que esté adaptada, que a lo mejor tenga una entrega un poco más rápida, o prefieren en este caso una página que sí que lo esté, que tenga unos precios, por ejemplo, en la misma moneda que el mercado doméstico, que a veces es algo que también se nos pasa en Europa sobre todo, o prefieren en este caso uno no localizado, pero más barato y con entrega. Pues sorprendentemente, como veis en los resultados, a pesar incluso de que vayamos cambiando, ¿no?, en esas gráficas, en esas diferentes barras, el precio más barato, hay una gran mayoría de consumidores que le dan muchísima importancia a esa experiencia de compra localizada, que de nuevo se sienta como si fuera doméstica también. Es un factor muy importante en la venta. Y luego respecto a los retos, ¿no?, en esta encuesta, ya este penúltimo bloque, y es algo que también vemos a menudo, ¿no?, el tema de la entrega importantísimo, es uno de los retos y de hecho el 25% de los clientes que hemos encuestado a nivel europeo, de nuevo, ha tenido una experiencia negativa respecto al tiempo de entrega o incluso que el precio se mostrara, por ejemplo, en moneda extranjera, lo cual puede llevar a confusión y hacer que la compra justo en el último paso, ¿no?, ya del carrito al pago final se nos caiga, lo cual es catastrófico. Y luego también incluso que en una menor medida que el producto sea de mala calidad, ¿no?, que también ocurre en un 14%, que a pesar de que parezca poco, es un número bastante elevado para los estándares europeos, ¿no?, y de requisitos de calidad. Y al final también estamos viendo que la principal barrera, ¿no?, para que todo esto explote todavía más, esa compra transfronteriza online, la principal preocupación que estamos viendo y que es quizá el reto más importante que nos deberíamos llevar después de esta sesión es precisamente la preocupación, por ejemplo, sobre la devolución de los productos. Es decir, ¿qué ocurre si el producto no satisface mis estándares, si no cumple con lo que yo pensaba que había comprado? ¿Qué ocurre con la garantía? Por ejemplo, si yo soy en España y compro un producto en Estonia, ¿qué tipo de garantías tengo yo al respecto, ¿no? O el tema de la entrega también vemos que es un tema que el cliente se ha adaptado a una exigencia que muchas tiendas no están sabiendo cumplir. Luego, respecto a estos retos, ¿no?, el tema de reclamaciones, como decíamos, que es uno de los principales ejes, temas de garantía, etcétera, ¿no?, esa seguridad. Aquí tenemos más datos, no vamos a profundizar mucho más en esto, pero tenéis más datos, por ejemplo, en temas de herramientas, ¿no?, de servicio al cliente, que es lo que se está esperando, también para hacer una comparativa sobre lo que podéis estar ofreciendo respecto a las expectativas de clientes y también en tema de compras transfronterizas, ese gran inconveniente, ¿no?, que puede haber en temas de derechos de aduana o tasas de envío inesperadas, que también pueden ser un problema para generar esa recurrencia y confianza de los clientes. Y finalmente, para terminar, algo interesante aquí, ¿no?, y es que casi la mitad del comportamiento de los consumidores transfronterizos, y es importante que estos son los transfronterizos, no se ha visto especialmente afectado por el COVID. Sí que es verdad que si veis esa gráfica de Donut, ¿no?, en la izquierda, la gran mayoría no ha comprado menos, que sería la barra roja, sino que se ha quedado igual o ha incrementado su recurrencia de compra, lo cual es una gran oportunidad. Podéis ver esto, de hecho, distribuido en diferentes verticales, que vemos, por ejemplo, que el tema de salud también ha sido importante, ¿no?, el tema de compras online, comida, bebida, cuidado de la casa, y hay diferentes factores. En los hombres, por ejemplo, hemos visto que han comenzado a comprar en más categorías, es decir, a lo mejor antes los hombres se centraban en artículos tecnológicos y ahora se han expandido ese tipo de compra, pues incluso a compra online de comida, de bebida, de medicamentos, y en el caso de la mujer no lo estamos viendo. Esto es un resumen muy de alto nivel de esta encuesta, que son muchísimos datos
pero sí que os queríamos traer las pinceladas clave y varias recomendaciones principales, ¿no? O sea, ofrecer, por ejemplo, mayores opciones de producto para que el cliente pueda adaptarse, generar esa confianza en el proceso de devolución, hemos visto muy importante, incluso cuando se está cerrando esa venta, ¿no? Poder dar al cliente esa información a priori y asegurarse de que el sitio web esté localizado, porque hemos visto que incluso a veces compitiendo con un precio 10-15% inferior, la gran mayoría de clientes va a generar esa compra en un sitio que realmente le dé esa confianza, que esté localizado y que siente que sea muy parecido al suyo de su país. Y ahora vamos a ir a los retos operacionales, que de nuevo aquí a la mayoría no le sonarán nuevos porque lo vivís en vuestro día a día, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos a la hora de vender internacionalmente? Y es que según nuestros datos y de nuestro equipo de internacionalización, estamos viendo que el 83% de los clientes que exportan tienen al menos un problema operativo grave. Es decir, algo que realmente es una piedra atada al tobillo de esta empresa de cara a expandirse internacionalmente, ¿no? Y de hecho, hay un porcentaje de los clientes muy elevado en diferentes áreas, por ejemplo, el tema de traducción web, pagos, temas legales o atención al cliente, entre otros, que ven que ese problema es muy grave. Por ejemplo, áreas críticas, ¿no? Que estamos viendo de cara a que las conversiones, en este caso desde Google llamamos conversiones, ¿no? a la venta, para que no se pierda por el camino esa venta, ¿no? En el funnel y logremos que ese cliente que a lo mejor adquirís de manera orgánica o a través de publicidad, sí que sea una venta, ¿no? Y que no lo perdamos por el camino poniéndole zancadillas. Y aquí vemos, por ejemplo, que el 72% de los consumidores pasan la mayor parte del tiempo en una página web de su propio idioma, algo que parece bastante evidente. Si queremos vender en un mercado internacional, tenemos que tener la web en ese idioma. No vale con tener la página web en inglés, esto ya no funciona y hay que tener la web adaptada al idioma de ese país. Después también estamos viendo que el 67% de los compradores también está abandonando los carritos, ¿no? Una vez ya ha mostrado ese interés, ha cogido el producto y lo ha metido en su carrito porque la página web no admite los métodos de pago locales, ¿no? Y es muy importante tener esa información sobre cómo esperan los clientes poder pagar en cada uno de esos mercados, que es muy diferente entre cada uno de los países. Y luego también vemos que la mala experiencia con el servicio al cliente pues quita un 60% de las conversiones. Aquí retos a nivel logístico estáis teniendo, retos a nivel de pagos también, ¿no? Muy difícil esas diferencias entre cada uno de los países, cómo tener una experiencia del usuario también a nivel internacional, ¿no? Del cliente, cómo le servimos en nuestro área de ayuda y de soporte, cómo localizamos la página web. Y aquí la parte interesante, no vamos a entrar en profundidad, pero desde Google tenemos una herramienta que se llama Market Finder, en la que poniendo la página web de cualquier vendedor online, de cualquier plataforma, podéis ver, además de cuáles serían los países más interesantes para internacionalizarse, en base a la oportunidad de esa categoría, en base al tráfico que llega a la página web, etcétera. También podéis ver un montón de información sobre localización de la página, consejos muy específicos y accionables sobre cómo hacerlo, muchísima información sobre cada uno de esos mercados a nivel de plataformas de pago y expectativas de los clientes. Es decir, vais a poder ver, por ejemplo, si en la India X% de los clientes paga con tarjeta, con reembolso, con PayPal, con diferentes plataformas. Todos esos datos los tenéis en un solo sitio, lo cual es muy útil. Y también un montón de información sobre las expectativas de los clientes a la hora de soporte, ¿no? Incluso de logística, con información sobre partners para entrar en diferentes mercados. La verdad que es una página súper útil para tener toda esa información de manera agregada. Para ir un poco más allá, os vamos a compartir, esto cuando termine la sesión lo compartiremos con el equipo organizador. Tenemos creo que son ahora ya unos 40 guías de diferentes mercados muy, muy, muy detalladas de todos estos mercados. De hecho, hay alguna más de las que se ve ahí que os vamos a compartir después de la sesión para aquellos que lo deseéis, en las que vais a tener una información operacional clave de todos estos mercados en profundidad con todas las áreas que hemos cubierto, ¿no? De localización, pagos, experiencia del usuario, localización. Vais a tener toda esta información que podéis ver aquí, ¿no? Por ejemplo, temas de encuestas, ¿no? Sobre qué espera el cliente, por ejemplo, a nivel de precio, cuál es la expectativa, por ejemplo, en este caso es un ejemplo de Francia, ¿no? A nivel de entrega, esperan la entrega en un día, qué porcentaje lo espera en 2 o en 3, es diferente en diferentes verticales, esperan entrega gratuita, cuántas ventas puedo perder, por ejemplo, si no tengo un check de seguridad, ¿no? De pago seguro en el checkout. Todo este tipo de información
puesta a nivel de país, muy, muy, muy accionable para cada uno de esos mercados. O sea, que vais a tener toda esta información para quienes la necesitéis. Espero que esta review haya sido interesante y ahora, si queréis, pasamos a la parte de futuro, que creo que todavía lo va a ser más, donde Ignacio os va a comentar un poco, después de haber visto dónde estamos, que eso lo tenemos todos claro, hacia dónde creemos desde Google que va a avanzar tanto los marketplaces como nuestras propias plataformas y el proceso de compra online. Muchas gracias. Gracias, Dani. No sé si será más interesante porque realmente ha estado genial, pero bueno, por lo menos lo intentaremos igualar. Entonces, como ha dicho Dani, ahora hablaremos de cómo vemos nosotros el futuro de los marketplaces, qué soluciones pueden ayudarnos a prepararnos para este futuro y cómo va a ser en el largo plazo la relación entre usuarios y empresas, que es algo que creemos que está en proceso constante de iteración y de evolución. Entonces, cuando hablamos de marketplaces y de futuro, hablamos de crecimiento. Y a continuación veremos más insights del estudio que hemos estado revisando hasta ahora, realizado por Euromonitor, para entender cómo y cuánto de grande puede llegar a ser este crecimiento para los marketplaces. Aquí lo que podemos ver son las perspectivas de crecimiento de la cuota de mercado de los marketplaces de retail versus el total del volumen de ventas de retail para diferentes países. Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, para el caso de España, es que la cuota de mercado para los marketplaces tiene un margen de crecimiento brutal y la predicción de cara al 2024 es que, comparándolo con el 2019, más que se duplique, que es una tasa de crecimiento muy considerable si tenemos en cuenta la que van a experimentar otros mercados más maduros como pueden ser Estados Unidos y Alemania. Destacar aquí que este es el crecimiento de la cuota de mercado del retail a través de marketplaces. Esto tiene en cuenta solamente el crecimiento de la cuota de mercado, no el crecimiento del volumen de mercado a partir del cual se hace la división, ¿de acuerdo? Es decir, no es que solamente vaya a crecer en esta medida, sino que la cuota de mercado va a crecer en esta medida. Es interesante ver cómo otros países se prevé que vayan a crecer menos y la asunción sería que se trata de mercados en los que igual la digitalización se empezó a adoptar antes y que por eso son más maduros. De este documento podemos hacer una conclusión y es que el papel de los marketplaces en la economía, como comentaba antes Anselmo, va a ser cada vez más relevante y tienen mucho que decir en los próximos años. Próxima slide, Dani. Gracias. Ahora que hemos visto que los marketplaces pues van a crecer en los próximos años, nos surge una pregunta bastante interesante y es, ¿todas las categorías lo harán o qué marketplaces serán los afortunados? ¿Cuáles tienen los mayores vientos de cola? Entonces, para responder a estas preguntas nos vamos a apoyar en un estudio que se hace cada año por parte de una firma de Venture Capital muy importante que se llama Andreessen Horowitz y que hacen un ranking de las 100 startups o empresas privadas más grandes a nivel de volumen de ventas de todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a apoyar en este estudio que se hizo respecto al año anterior, porque hacer previsiones pues siempre es difícil y es arriesgado, pero echar una mirada al pasado y ver cuáles son las tendencias actuales siempre nos sirve para entender cómo puede evolucionar el mercado y cuáles son los vientos de cola del ecosistema. Entonces, aquí lo que vemos es que el crecimiento que han tenido, aquí vemos el crecimiento que han tenido las 100 empresas que pertenecen a este ranking verticalizado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos ver es que sectores relativamente maduros como el ticketing o los descuentos, pues han tenido un crecimiento año a año pues, relativamente bajo. También hay que tener en cuenta que esto puede estar ligeramente contaminado por la excepcionalidad del año con el que se compara, ¿no? 2019-2020 son años muy diferentes por la pandemia, evidentemente.
Pero igualmente no deja de ser interesante que sean pues categorías como groceries y food las que más han crecido, además de celebrity engagement, que ha sido espectacular. Con celebrity engagement se refiere a todo lo que son plataformas o sea, todo lo que son marketplaces de celebridades, influencers y demás, ¿no? Entonces, para complementar esta información, vamos a ver ahora si los nuevos entrantes en este ranking de los 100 marketplaces de startups o empresas privadas más importantes del mundo también siguen un poco las líneas que hemos visto en la slide anterior. Y lo cierto es que sí. Aquí lo que vemos es las categorías con más players entrando en el top 100 de marketplaces. Y esto es por volumen de ventas, ¿de acuerdo? Vemos que las dos categorías que más volumen de ventas entrante en el ranking de Andreessen Horowitz es groceries y comida, y le sigue la industria de la moda, que es algo que a mí particularmente me ha sorprendido, ya que no es la vertical que se ha visto más favorecida durante la pandemia. En cualquier caso, aquí lo que podemos ver es que todo lo que es el consumo de experiencias, el consumo de comida, de inmediatez y todo lo que es los servicios que nos ahorran tiempo, como es el delivery de comida y demás, es algo que evidentemente tiene unos vientos de cola brutales, probablemente sea una de las verticales con más momentum y es algo que tampoco nos sorprende a ninguno de nosotros porque el ruido que están haciendo todas estas startups está siendo brutal. Entonces, a continuación vamos a ver un vídeo en el que se resume brevemente el estudio que hemos estado comentando durante la presentación. Dani, creo que no lo oímos. Vale. Pues aquí se me escapa ya. Sí, Espera porque igual esto es algo de remo. Claro. Si no, podemos compartir la presentación después y se lo enseñamos sin problema para Sí. no perder tiempo. Sí, sin problema. No pasa nada. Pues es el directo. Sí, sí, el vídeo es un resumen que básicamente lo que hace es dar pinceladas sobre todo lo que hemos estado viendo y añadir algún insight más que también era interesante. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, ok, visto el potencial que tiene todo el ecosistema marketplace, el crecimiento que va a haber y todas estas cosas que hemos estado comentando, ¿cómo podemos con Google aprovechar esta oportunidad y capitalizar todo el crecimiento que hay por delante? Entonces, para ello, vamos a hablar de lo que se lleva viviendo desde hace unos años en el marketing digital y es el camino a la simplicidad. El camino a la simplicidad que se ha visto protagonizado sobre todo por la automatización, por poner el foco en los objetivos de negocio y por la accesibilidad a todo el inventario, en este caso de Google. Es algo que está haciendo mucho ruido últimamente, pero antes vamos a preguntarnos realmente por qué estamos yendo hacia la simplicidad. Y es que para algunas compras los consumidores tienen más de 500 puntos de contacto antes de realizar la transacción. Esto nos deja en un contexto en el que el proceso de compra es cada vez más complejo y solo nos queda aprovechar la automatización para poder capitalizar toda esta oportunidad que tenemos por delante. Entonces, en un contexto en el que un proceso de compra normal puede llegar a tener más de 500 interacciones, poder aprovechar los insights y las señales que utiliza la inteligencia artificial es que iba a decir la mejor alternativa, pero es que realmente es la única alternativa para poder relacionarnos de una manera realmente intencional y personalizada con cada uno de nuestros usuarios, porque dentro de lo que son 500 interacciones hasta realizar una compra, podemos imaginarnos que hay rutas muy distintas, ¿no? Y gestionar eso de una manera manual, como se venía haciendo hasta hace unos años, realmente ha dejado de ser una opción. Entonces, por eso aparecen nuevas herramientas como es el caso de Performance Max, que para los que os suena chino,
es algo bastante sencillo y es una solución que nos permite desde una sola campaña hacer publicidad en todo el inventario de Google, desde la red de display, que es lo que nos aparece como banners de publicidad en las páginas web, hasta hacer discovery, anuncios de búsqueda y anuncios de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo realmente revolucionario porque con una sola campaña y con una facilidad pasmosa podemos hacer una estrategia de marketing full funnel y la optimización se basará en las señales que tenga la inteligencia artificial. Es decir, tiene en cuenta un montón de insights, de patrones de consumidores y demás, que nos va a permitir capitalizar la oportunidad de la que venimos hablando ya. Visto una de las herramientas más importantes para el futuro, o eso creemos que va a ser Performance Max, vamos a hablar de una que ya viene haciendo ruidos de hace un tiempo y se trata de las campañas de shopping, en este caso de las campañas de shopping inteligente. Vamos a dar solamente algunas pinceladas por encima porque entendemos que no todos los marketplaces son retailers y esta herramienta está especialmente pensada para retailers, ya que lo que se promocionan son productos. Y lo relevante aquí es que nos permite comunicarnos con el usuario de una manera en la que le podemos dar la información que necesita en el momento que la necesita, ¿no? Son anuncios que nos permiten no solo mostrarle fotos, sino mostrarle precio, descuentos, reviews. Es ir un poco más allá de lo que se venía haciendo hasta hace unos años de hacer pues, anuncios de búsqueda y demás, ¿no? Visto un poco por encima, porque tampoco queríamos hacer demasiado hincapié en cuáles son las soluciones que nosotros consideramos más útiles para capitalizar pues, todos los vientos de cola que van a tener los marketplaces, porque entendemos que cada uno de vosotros tendrá necesidades muy distintas, vamos a hablar de cómo creemos que va a ser el futuro entre la interacción de lo que son los usuarios y las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hablamos de la era de la asistencia. Nosotros creemos firmemente que el futuro es enfocarnos y seguir enfocados en los objetivos de negocio, en automatizar todos los procesos posibles y facilitar la interacción entre usuarios y negocios, que también es un poco lo que venía comentando Francisco Esteban en la ponencia anterior. En esta última dirección teníamos preparado un vídeo que lamentablemente no vamos a poder ver, que demuestra la tecnología, en este caso conversacional, que estamos desarrollando y que potencialmente podría cambiar la manera en la que los usuarios interactúan con negocios. En el caso del vídeo que íbamos a mostrar... Una cosa, Ignacio, si queréis poner el vídeo, acerca los cascos a donde tengas el altavoz y seguramente yo creo que sí se puede escuchar. Vamos a probarlo si queréis. ¿Quieres compartir, Ignacio, tu pantalla? Vale, comparto pantalla un segundito porque...